Bueno, vamos a comenzar a analizar una función cuadrática y vamos a ver cómo hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función cuadrática. Nosotros vimos que las funciones cuadráticas tenían como gráfica una parábola. Esa parábola presentaba un punto mínimo o máximo, que era el vértice. Eso está en el video anterior. Entonces, una vez que tenemos las coordenadas del vértice, teniendo en cuenta la coordenada en X del vértice, vamos a poder encontrar para qué valores de X la imagen, a medida que los valores de X aumentan, la imagen crece, o sea, eso sería el intervalo de crecimiento, y para qué valores de X la imagen toma valores cada vez menores, acercándose a el valor de la coordenada en Y del vértice. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar la coordenada en X del vértice, que la fórmula era menos b sobre 2a. Teniendo en cuenta que a es el coeficiente principal, el que multiplica x cuadrado, acá en este caso tenemos una x cuadrado, así que a vale 1. b es el coeficiente del término lineal, o sea, el número que multiplica la x a la 1, que va a ser menos 2, y c es el término independiente. Entonces reemplazamos los valores de b y de a en la fórmula. Nos va a quedar menos 2 sobre 2 por 1. En este caso nos queda 2 sobre 2, que es 1. Una vez que tenemos la coordenada en X del vértice, la coordenada en Y del vértice es f de lo que nos dio X del vértice, 1. Entonces reemplazamos el 1 en el lugar de la X en la fórmula de la función. Y esto nos da 0. Quiere decir que nuestro vértice tiene de coordenadas 1 en X, 0 en Y. Entonces, este punto va a ser el punto donde nos va a dividir al eje X en dos intervalos. Estos intervalos que quedan determinados sobre el eje X nos va a decir cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. El primer intervalo de crecimiento se marca así. El intervalo de decrecimiento se representa de esta manera. Esto quiere decir que los valores de X aumentan, los valores de Y aumentan, perdón, de la imagen, por eso la flecha va hacia arriba. ¿Ven? Esta flecha me indica que va hacia arriba. En cambio, en el intervalo de decrecimiento, la flecha se marca hacia abajo porque los valores de Y disminuyen. O sea, los valores de la imagen disminuyen. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver el gráfico. Nuevamente usamos el GeoGebra
y construimos ingresando en la entrada la fórmula, que la tenemos acá. Que sería esta la fórmula que usamos recién. Habíamos visto que el vértice tenía de coordenadas 1 de x, 0 de y. Y habíamos dicho que ese punto de ese valor de x divide al eje en dos intervalos. Entonces, el primer intervalo del eje x que queda definido, el eje x recuerden que es el eje horizontal, es este. El eje y es el eje vertical, el eje de ordenadas. Entonces vemos que el punto 1, este, parte al eje x en dos secciones. Una sección va a ser esta, que viene de menos infinito hasta 1. La otra sección en que queda dividido el eje es esta, no se ve el amarillo, es esta, que arranca en 1 y continúa hasta infinito. Entonces tenemos que ver qué pasa en cada una de esas partes. La primera parte, si nosotros observamos el dibujo, los valores que va tomando ahí son cada vez menores. Por ejemplo, este punto tiene de coordenada en y 6 y en x 2, y algo. A medida que nos vamos acercando a 1, fíjense qué pasa con la imagen. Disminuye. O sea, en la medida que los valores de x se van acercando a 1, la imagen cada vez es menor, hasta que llega al punto A. Quiere decir que en este tramo es decreciente. El dibujo va hacia abajo, de izquierda a derecha, baja. ¿Hasta dónde? Hasta que llega al vértice. Entonces, es decreciente en el intervalo que va de menos infinito a 1. El otro intervalo, que es creciente, es a partir de 1 del punto A, la imagen comienza a subir. Entonces, de 1 a infinito crece. Entonces recuerden que esto me dice que la imagen crece y esto que la imagen decrece. Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. En este caso, el coeficiente principal A es negativo. Recuerden que si A era negativo, la parábola queda invertida. Quiere decir que ahora el vértice va a ser un máximo. Entonces, buscamos x del vértice. Es menos b sobre 2a. b en este caso vale 0. Y a vale menos 4. Esta cuenta da 0. Y del vértice es f de 0. Entonces esto nos da menos 4. Quiere decir que el vértice tiene de coordenadas 0, menos 4. Y que este punto es un máximo.
Entonces, cuando hacemos la gráfica, vamos a obtener esta curva, esta parábola. El punto A es el punto máximo, el extremo, que tiene de coordenadas 0 en x menos 4 en y. Fíjense que acá marcamos el extremo y nos dice que el vértice tiene de coordenadas 0 menos 4. Entonces, para el punto 0 es donde va a quedar dividido el eje. Vamos a tener una parte del eje que va a estar a la izquierda de 0, que comienza en menos infinito hasta 0, y vamos a tener otra parte del eje que va a ir de 0 a infinito. Siempre es con respecto a x del vértice. Este valor es x del vértice. Entonces tenemos que ver qué pasa en el primer intervalo, de menos infinito a 0, o sea, a la izquierda del eje y. Y si miro mi dibujo, a la izquierda del eje y, la curva que hace, sube hasta que llega al punto máximo. Quiere decir que en este caso la imagen crece en el intervalo que va de menos infinito a 0. Y una vez que llegó al punto A, que es el máximo, ¿qué pasa? El dibujo empieza a bajar. Quiere decir que la curva es decreciente en el intervalo que va de 0 a infinito. Y de esa manera podemos obtener los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una parábola, siempre teniendo en cuenta la coordenada en x del vértice.